Amén. Llegamos por fin a nuestro destino. Pablo llega por fin a Roma y nosotros llegamos a nuestra última lección, a nuestra quinta lección. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo la mano de Dios, controlando los eventos en la vida de los hombres de Dios. La mano de Dios controlando los eventos en la vida de aquellos hombres que se mueven en su voluntad. Pablo por fin llegó a Roma y sin duda alguna Pablo y los que con él iban se recordaron de muchas cosas durante ese camino. Pero miren lo que dice Romanos 28:16 y quiero que me acompañen. Romanos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Y esto es importante. Cuando llegamos a Roma. Aquí en Hechos 28:16, Pablo y aquella embarcación que había sufrido aquel naufragio violento, tremendo, ahora están llegando a Roma. Eso ha de haber sido una alegría profunda en sus corazones. Cuando llegamos a Roma, Dios le había profetizado a Pablo en medio de aquella tempestad tremenda que Pablo iba a llegar a Roma. Y lo dice Hechos 27 y versículo 24. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. En ese momento, quizás los que escucharon a Pablo decir esta palabra en medio de la travesía, en medio de la tempestad, quizás dudaron en su corazón, quizás otros se burlaron en su corazón. Pero Pablo tenía convicción de que aquel encuentro que había tenido con el Señor había dejado en él una profunda convicción de que a pesar de que estaban en lo mejor de la tormenta y que seguirían viniendo más tormentas, pero que Pablo iba a llegar a Roma. Y en el versículo 16 del capítulo 28, Pablo por fin llega a Roma. Muchas veces cuando recibimos una palabra de Dios en nuestras vidas en medio de la prueba, muchas veces no la creemos. Muchas veces dudamos en nuestro corazón. Muchas veces nos llenamos de frustración. Pero es importante que nosotros escuchemos a Dios en medio de las circunstancias difíciles y que esas circunstancias difíciles no nos van a detener en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Al contrario, esas dificultades lo que hacen es acercarnos al plan y al propósito de Dios. Y aquí está Pablo en Hechos 28, versículo 16, confirmando esa palabra. Qué precioso. Podemos imaginar la escena. Estamos hablando más de 4 o 6 meses después que ellos salieron en Hechos 27. Y hasta Hechos 28:16, por fin llegaron a Roma. Llegaron a su destino. Llegaron hacia donde Dios quería llevarlos. Esto me recuerda cuando los discípulos, el Señor Jesús les dijo que vamos al otro lado. Y en medio de esa travesía, dice que se soltó una tempestad fuerte. Y los discípulos se empezaron a llenar de miedo. Se empezaron a llenar de pánico. Empezaron a llenarse de confusión. Y fue cuando levantaron a Jesús. Señor, despierta, despierta. Mira que vamos a perecer en medio de esta tormenta. Y Jesús se levanta y les reprocha y les dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe porque ellos tenían que creer que Jesús les había dicho, miren, vamos al otro lado y al otro lado vamos a llegar.
Dios le dijo a Pablo, mira Pablo, tú vas a comparecer ante el César. Mira Pablo, tú vas a llegar a Roma. Tú vas a estar allí frente al César. Por eso Pablo se llenó de convicción y aunque pasaron por tremendas tempestades, naufragaron, pero Pablo tenía la convicción de que este día iba a llegar. Y llegó. Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma. Es Lucas escribiendo este testimonio. Cuando llegamos a Roma. ¿Qué sucedió en Roma? La mano de Dios se movió de una manera increíble. Fíjense, ¿qué sucedió cuando llegaron a Roma? Sigamos leyendo. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, porque Pablo era un preso diferente. Después de lo que habían visto ellos durante todo ese viaje, sin duda este centurión, los otros oficiales que iban ahí dieron testimonio de quién era Pablo. Era un preso totalmente diferente. Al igual que José, cuando estaba preso en Egipto, era un preso, era un esclavo diferente. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Eran hombres que tenían una visión, eran hombres que tenían la sabiduría, el respaldo y la autoridad de Dios. Pero imagínense, Pablo halló gracia. Pablo halló gracia. Y eso es importante para que nosotros podamos cumplir el ministerio. Pablo encontró gracia de parte de Dios. Dice que Jesús crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Pero más que eso, quiero decirles que la mano de Dios estaba en el asunto. La soberanía de Dios hizo que Pablo estuviera en un lugar diferente. Y sigamos leyendo porque eso es importante, que veamos al final de este viaje. La mano de Dios tiene que moverse en nuestras vidas para que sucedan estas cosas. Y dice la Biblia, aconteció que 3 días después, o sea, cuando Pablo llega, 3 días después, Pablo ya está instalado en la casa. Dice la Biblia, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo. Entonces Pablo, después de 3 días, reunió a los líderes de los judíos. Pablo no se reunió primero con el César. Es más, si ustedes leen todo el capítulo 28, se van a dar cuenta que Lucas, el Espíritu Santo, el autor de Hechos, ni siquiera mencionó la audiencia que Pablo tuvo con César, porque no era prioridad para Dios. Los políticos no son prioridad para Dios. Los gobernantes impíos, soberbios, no son prioridad para Dios. Pero sí era importante la reunión de Pablo con los líderes de los judíos. ¿Qué sucedió en esa reunión? Esa reunión era clave, era trascendental, porque de ahí, de esa reunión, se iba a extender el evangelio verdadero de Jesucristo para toda Roma, para toda Europa y para toda América y para el resto de los continentes. Esta reunión era vital. Era Cristo mismo en la vida de Pablo reuniéndose con los líderes. Y como en todo, hubieron líderes que amaban la verdad y otros líderes que no amaban la verdad, sino las tradiciones.
la posición que ellos tenían. Pero miren qué tremendo esto. Después que él se reunió con los líderes, dice la Biblia: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Así sucedió con Cristo. Pilatos no halló en él ninguna causa, pero los propósitos de Dios lo llevaron a la cruz. Como a Pablo, lo llevaron a Roma. Pero oponiéndose los judíos, me obligaron a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta, o sea, ellos en esa reunión hablaron de esa, para ellos, de esta secta. ¿Cuál era esa supuesta secta? Era el cristianismo. Pablo convocó a los principales líderes para hablarles del cristianismo. No de que si era inocente o que si él había hecho algo malo. No era su punto. Su punto era hablarle a los judíos, a los líderes, sobre el cristianismo. Y durante 3 días, él les habló acerca del cristianismo. Y no solamente durante 3 días con los líderes estuvo 3 días. Pero dice la Biblia, miren, aquí, más adelante lo vamos a ver. Así que queríamos oír de ti, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es increíble. Del cristianismo, en todas partes se habla contra ella, porque es la gran mayoría la que está en contra del cristianismo verdadero. La Biblia dice que estrecho es el camino y muy pocos van por él. Pero ancho es el camino que nos lleva a la perdición y muchos van por él. Estos líderes les dicen: mira, del cristianismo muchos han hablado contra ella. Y Pablo sigue defendiendo: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él. Entonces Pablo les dice: miren, ¿saben qué? Vengan en tal día. Pablo les señaló un día. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos, oigan esto, muchos, a la posada, a la casa, en donde lo habían llevado a Pablo. Esas reuniones eran trascendentales. Esas reuniones cambiaron el rumbo de Europa y de América, porque de ahí salió el evangelio, de esas reuniones en esa casa. O sea, el propósito de ese viaje de Hechos 27 y Hechos 28 tenía un propósito divino, y era de que Pablo se reuniera primeramente con los líderes judíos para hablarles del cristianismo, de ese río que había nacido con Jesús de Nazaret, a los cuales líderes les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Pablo les declaraba, les testificaba el reino de Dios. Y esos marineros, durante estos meses con Pablo, y más aún con aquellos 3 meses en Malta, vieron lo que significaba el reino de Dios. Ellos con sus propios ojos vieron lo que es el reino de Dios. Quizás Pablo les dijo: ¿saben qué? ¿Quieren saber qué es el reino de Dios? Vamos a invitar a estos 273 tripulantes del barco
porque durante 6 meses aproximadamente vieron durante el viaje, la travesía, el reino y el poder de Dios. No solo era letra, que eso es importante, la doctrina, pero el poder, la demostración del poder de Dios a través de sus vidas. Y les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Miren qué reuniones más prolongadas. Desde la mañana hasta la tarde, Pablo estaba con ellos, dándoles una revelación tras otra revelación. Ese era el propósito del viaje. Por eso Pablo ni se menciona a César en la carta a los romanos. No era su prioridad. Su prioridad era darnos detalles de esas reuniones con esos líderes principales, hablándoles del reino, Y noten esto: el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Pablo los estaba persuadiendo por las escrituras acerca de Jesús, porque Jesús era la figura y es la figura principal del cristianismo, el Hijo de Dios, quien vino a traer el reino tan deseado de los judíos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos en medio de vosotros está, decía Jesús. Era el reino, era la puerta para entrar al reino. Es el camino para entrar al reino. Y todo eso era lo que Pablo les decía desde la mañana hasta la tarde. Ellos tuvieron un seminario intensivo, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. O sea, nosotros podemos encontrar a Cristo en la ley como en los profetas. Por eso no es de menospreciar la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo, porque hablan de Cristo. Él es el centro de su palabra. Y algunos, miren esto, y algunos asentían a lo que decían, pero otros no creían. Uno decía: sí, Pablo, tú tienes toda la razón, porque el Espíritu les estaba dando testimonio. Pero otros no. Y siempre hay dos grupos: aquellos que aceptarán la palabra, la llevarán a su corazón, actuarán, cambiarán sus vidas, va a cambiar su parecer, cambiará su entendimiento y su entrega a Dios será totalmente diferente. Mientras que otros no la van a aceptar y van a seguir en sus vanos razonamientos. Oigan, leámoslo otra vez. Y algunos asentían, aceptaban a lo que Pablo decía, pero otros no le creían. Y cuando no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras. Miren las palabras que Pablo les dijo a aquellos que no creyeron. Y quizás es la palabra que esta oportunidad Dios te quiere decir a ti. Bien habló el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo. Pablo había sido enviado a esos líderes para darles una oportunidad de conocer el camino verdadero. Pero los que no creían siguieron su camino en la doctrina y en el camino del error. ¿Dónde estarán hoy? Solo Dios sabe. Pero aquellos que recibieron el Evangelio, que aceptaron el Evangelio, fueron usados para llevar esas buenas nuevas a nuestras tierras. Gracias a Dios y a ese viaje que Pablo hizo a Roma. Ve a este pueblo y diles: de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y los sanen. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, oigan esto, qué precioso. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. La casa que Roma le alquiló a Pablo se convirtió en una iglesia en donde Pablo recibía a mucha gente durante 2 años enteros, predicándoles del reino y hablándoles de Jesucristo, y muchos aceptaron a Jesucristo. Es increíble, pero cuando hay excursiones a Roma, no sé por qué los religiosos que gobiernan aquel sector que ustedes saben, nunca llevan y nunca hablan de Pablo. Nunca hablan de Pablo. Pedro nunca llegó a Roma. Pedro nunca llegó a Roma. Pero Pedro es el centro de ellos en Roma. El que llegó a Roma es Pablo. Y Pablo fue usado para abrir las puertas del Evangelio por medio de Jesucristo. Pero cuando tú vas a la excursión no te hablan de Roma. No te hablan de Pablo. No te dicen a qué casa llegó Pablo. Porque este grupo que gobierna allí es el mismo grupo que no creyeron a Pablo. Por eso no les interesa hablar de Pablo. Cerraron su corazón por la dureza de su corazón. Así termina Hechos con un hombre de Dios llamado Pablo, usado para llevar el Evangelio a Europa, a las Américas. Un hombre que conoció la soberanía de Dios y que sin duda estaba maravillado porque Dios le tenía preparada una casa durante 2 años y medio, donde él predicaba, oigan, sin impedimento, sin impedimento. Porque cuando Dios respalda un ministerio, Dios está ahí. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, pero Dios está ahí, permitiendo que la palabra llegue a muchas vidas y a muchos corazones. Y es así como terminamos nuestra última lección. Para resumir Hechos 27 y Hechos 28, y que mi deseo es que usted pueda escuchar estas 5 lecciones sobre estos 2 capítulos y que Dios visite sus vidas, que Dios visite sus corazones y que Dios hable y abra el entendimiento, porque este es un viaje profético. Este es un viaje profético que va a abrir las puertas al Evangelio de Jesucristo, al reino de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Si usted desea escuchar más esta historia a profundidad, pues este es mi teléfono. Estoy ahí para servirles. Estamos radicados aquí en Zacapa. Gracias a Dios llegamos en nuestro canal de YouTube y llegamos también por medio de Cristo Visión, canal 70 de la empresa Telecom Zacapa. Que Dios les bendiga.